Bien, entonces, como les iba informando, estos datos clínicos suelen variar de acuerdo, de acuerdo a la gravedad de la estenosis, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo una estenosis leve, el paciente, la verdad, puede ser que incluso no presente ningún tipo de sintomatología. Si tiene una estenosis moderada, que esto varía de acuerdo a qué, al área valvular, ¿no? De acuerdo al área valvular. Y esto, bueno, lo confirmamos con el ecocardiograma o con la ecocardiografía Doppler. Si tengo una estenosis moderada, puede ser que el paciente tenga algún grado de sintomatología, pero si tengo un paciente con una estenosis severa, la sintomatología va a ser mucho mayor en la mayoría de los casos. Pero esto es variable, les recalco, ¿no? El paciente de repente puede tener algunos datos de insuficiencia cardíaca izquierda, de repente no va a tener dolor precordial, o en algunos casos de repente va a tener síncope. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. No quiere decir que todos los pacientes con estenosis aórtica van a presentar siempre disnea, siempre dolor precordial o síncope. Esto es variable, ¿no? Pero son datos clínicos que nos orientan a pensar el compromiso que puede existir a nivel de lo que corresponde el daño en la válvula mitral aórtica, perdón, como tal. Dentro del examen físico, bueno, vamos a tener un pulso parvus a tardus, un pulso que lo vamos a percibir de forma lenta y también un pulso que va a ser amplio. El pulso parvus a tardus, ojo muy importante, es un pulso que nosotros lo vamos a percibir mejor en extremidades superiores y en extremidades inferiores prácticamente incluso no lo vamos a llegar a percibir el pulso, porque estamos hablando de una expulsión de la sangre que es de menor cantidad y que lamentablemente de repente va a llegar muy lentamente a nivel de extremidades inferiores. Puede haber un choque de punta, desde luego, ¿no? Dependiendo del compromiso y la severidad del daño de la válvula. Todo dependerá, desde luego, de que nosotros vayamos auscultando y también podemos hacer una palpación a nivel de lo que es la punta del corazón. Y bueno, ya he explicado la presencia de un cuarto y un segundo ruido desdoblado, que también puede estar en pacientes con estenosis aórtica. La estenosis pulmonar es desde luego, muy rara también. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a ver acá algo importante. Cuando yo tengo una estenosis aórtica, la irradiación, como les decía, es algo que tengo que tomar en cuenta. Fíjense cómo el soplo se irradia al cuello y fíjense cómo el soplo se irradia también al foco accesorio. En algunos casos, incluso se puede irradiar a lo que es el foco mitral y llevamos a una confusión y decir que la válvula mitral es la dañada, pero no es así. Y este fenómeno es muy importante, el fenómeno de Callavart. El fenómeno de Callavart, ¿qué quiere decir? Que nosotros percibimos el soplo de la estenosis aórtica a nivel de la mitral y puede hacernos pensar que hay una insuficiencia mitral. Pero ¿cómo nosotros diferenciamos esto? Auscultando región axilar. Si yo ausculto el soplo a nivel de región axilar, automáticamente puedo pensar que el daño es en la mitral, porque eso ya habíamos hablado anteriormente. Les dije que si hay una válvula, la válvula mitral está dañada, tenemos una insuficiencia, el soplo se va a irradiar a axila, ¿no? Pero el momento en el que yo hago la auscultación, si el soplo no se irradia a axila, ojo, muy importante, no es una valvulopatía mitral, ¿no? Estamos hablando de una valvulopatía aórtica que puede ser de tipo estenosis como tal. Entonces, esa aclaración para tener en cuenta y que, bueno, pues nos puede llevar a una confusión. El soplo, como les había comentado, es un soplo romboidal, fíjense acá, con mayor intensidad a nivel de la porción media del soplo como tal. Acá podemos verlo muy bien. Y acá podemos evidenciar la presencia de un cuarto ruido cardíaco, que va a estar antes que el primer ruido cardíaco. Podemos observarlo acá, dentro de lo que es este pequeño, ¿no? Bueno, esta pequeña ilustración que nos está mostrando la presencia de un cuarto ruido que antecede al primero como tal. Bien. Una estenosis aórtica, este es el soplo. Vean, pues si van como tal, entonces
podemos ver, podemos escucharlo, les recalco en algún momento, miren, la mayor intensidad casi a la mitad del soplo, ¿no? Nos da una imagen más o menos romboidal, como se mencionaba, y que, bueno, pues es típico de una estenosis aórtica. Bien, como les comentaba, la estenosis pulmonar, la verdad, es muy rara. No, yo no he encontrado hasta ahora un paciente con una estenosis pulmonar dentro de lo que es la atención de estos, bueno, de pacientes con patología cardíaca. Se ha visto que, bueno, pues el soplo también es un soplo sistólico y activo. Lo auscultamos bien el soplo o a nivel del foco pulmonar, que se localiza en el segundo espacio intercostal borde parasternal izquierdo. Y bueno, pues en algunos casos va precedido de un clic de apertura pulmonar, o sea que en el momento que auscultamos, podemos escuchar un sonido que, bueno, pues caracteriza a la estenosis debido a que va también existir, puede existir también el desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre va a tardar también en salir por esta válvula y va a conllevar a que exista un desdoblamiento del segundo ruido por retraso del cierre de la válvula pulmonar. La causa, ante todo, es de tipo congénito, como les decía, o sea, por eso es que es muy raro, la verdad. Puede haber en algunos casos también, o puede diferenciarse con un soplo inocente, que es característico en los niños. En los niños podemos encontrar soplos inocentes, ¿no? Que se ocasiona generalmente por el trabajo rápido que realiza el corazón, que es normal en estos niños, y que puede condicionar estos soplos, pero los soplos inocentes no denotan patología, por si acaso, ¿no? O también llamado soplo funcional, ¿no? Recordemos que la estenosis pulmonar, si bien es el predominio que lo produce es de tipo congénito, esta alteración, bueno, pues en la mayoría de los casos, siempre va a conllevar a ser mejor audible cuando nosotros pedimos también que el paciente realice una inspiración, ¿no? Porque los de cálculo, la inspiración va a favorecer el retorno venoso en cavidades derechas. La clínica, nuevamente la recalco, bueno, datos importantes relacionados con una insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a encontrar un paciente con congestión. En algunos casos va a haber cianosis. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que se está expulsando a pulmones también está disminuida, ¿no? Va a haber una interrupción en el volumen normal que se envía a pulmones y por ende el intercambio gaseoso va a ser mínimo y podemos encontrar cianosis. En algunos casos puede haber síncope. Nuevamente les recalco por el volumen que es menor, por esa sangre que va a proporcionar poco oxígeno al mismo cerebro por el porcentaje y por ende vamos a encontrar también un dolor precordial. ¿Pero por qué? Porque le está llegando muy poca sangre al corazón, ya que el volumen que se expulsa también va a retornar de forma o en menor cantidad a nivel de cavidades izquierdas. El examen físico generalmente vamos a encontrar un pulso venoso con una onda gigante. En el pulso cuando percibimos y lo sentimos un pulso que de repente va a ser un poco dominante al inicio, a eso se refiere con una onda gigante. Es más que todo debido a que las aurículas en algún momento van a hacer un poco de esfuerzo para poder bombear esa sangre hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho tratar de pasar la sangre por ese orificio pequeño que, bueno, pues se debe a la estenosis como tal. Bien, y como habíamos comentado, va a haber un segundo ruido cardíaco también desdoblado. Bueno, como les comentaba, entonces como les indicaba, el retraso en el cierre de las válvulas semilunares, ya sea aórtica o pulmonar, van a producir un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Y es algo característico que también podemos encontrar en esta patología como tal. Nuevamente, muy raro, incluso a veces no lo llegamos a ver, incluso no tengo un audio lamentablemente de una estenosis pulmonar porque, como les decía, su proporción es mínima, muy mínima.
Ahora entramos a los soplos diastólicos, ¿no? Los soplos diastólicos que en algún caso, en algún como, bueno, los soplos diastólicos que en algún momento nos va a denotar insuficiencia en las válvulas semilunares y una estenosis en las válvulas auricoventriculares. Entonces empezamos siempre hablando de las válvulas auricoventriculares, ¿no? Estos soplos, por si acaso, estos soplos diastólicos también pueden ser, ¿no? Tener un dominio a nivel inicial, tener un dominio a nivel de la parte media o tener un dominio en la parte final, hablando de un soplo telediastólico, mesosistólico o en todo caso protodiastólico, ¿no? Eso dependerá desde luego mucho de la patología valvular referente a una estenosis, una insuficiencia, dependiendo la válvula que sea afectada, ya sea a la válvula B o ya sea la válvula semilunar. La estenosis mitral. La estenosis mitral también es muy común. La única causa que produce estrechamiento en la válvula mitral es la fiebre reumática, la única causa, ¿no? Sabemos muy bien que la válvula mitral, bueno, pues es muy importante auscultarlo en el cuarto espacio, línea clavicular media. Un primer ruido que lo vamos a encontrar reforzado, ¿no? ¿Por qué reforzado? Porque en cierto sentido la aurícula izquierda hace un poco de esfuerzo para poder pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esa válvula, ese cierre de la válvula mitral va a ser, se podría decir, un poco más fuerte. Por eso lo encontramos, tenemos un primer ruido reforzado. En algún momento, desde luego, vamos a percibir un chasquido de apertura. ¿A qué nos referimos con el chasquido de apertura? Que la válvula se va a abrir bruscamente, se va a abrir con fuerza, tratando desde luego de buscar una mayor amplitud en el orificio. Por eso es que vamos a encontrar este chasquido. No en todos los casos, pero sí puede estar presente. Vamos a encontrar un soplo que de repente no se va a propagar, o sea, no va a haber una radiación y va a ser decreciente, ¿no? Va a haber mayor intensidad al inicio y va a ir perdiéndose poco a poco. Como puede tener un tono grave y aumentos un tono bajo, dependiendo la severidad de la estenosis. O sea, si es una estenosis leve, por ende vamos a encontrar un tono bajo, y si es una estenosis severa, el tono va a ser mucho más fuerte. Lo vamos a percibir mejor. Según, desde luego, bueno, pues el tipo de alteración, nosotros podemos encontrar un soplo que va a ser de tipo, desde luego, puede ser un soplo de tipo presistólico, también llamado protosistólico, con mayor intensidad al inicio del soplo como tal. Y muy importante saber que la estenosis mitral va a conllevar algunas alteraciones, ¿no? Dentro de lo que es la clínica. Tenemos que ponernos a pensar acá que va a haber un compromiso no solamente de la cavidad izquierda, sino también un compromiso a nivel pulmonar. Recordemos que en una estenosis mitral, la sangre no va a poder fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber una retención de volumen en la aurícula izquierda. Inmediatamente la presión va a aumentar en la aurícula izquierda y esto va a hacer que la sangre que proviene de las venas pulmonares, claro, propias de los pulmones, van a estar afectadas. También va a existir prácticamente una dificultad en que la sangre pueda pasar a la aurícula izquierda por estas venas pulmonares. Y la sangre, la verdad, va a alterar la presión de las venas pulmonares, conllevando un aumento de la presión en las venas pulmonares. Este hecho va a hacer que aumente la presión también en los capilares pulmonares y en algún momento estos capilares pulmonares, al aumentar su presión, van a reventarse, ¿no? Por así decirlo. Este hecho, esta alteración en los capilares pulmonares va a hacer que exista sangre a nivel de los pulmones y el paciente puede en algún momento tener accesos de tos con expectoración, ¿no? de sangre como tal. Y esa es la explicación de la hemoptisis, ¿no? La presión es un factor que va a ir afectando a todos, tanto a la aurícula izquierda como también a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares como tal. Este aumento de presión va a conllevar a que en algún momento, bueno, los capilares ya no puedan trabajar con esa presión y tengan una ruptura
de la estructura como tal. El paciente va a tener tos, ¿por qué? Por la congestión pulmonar. El paciente va a presentar palpitaciones, ¿por qué? Porque ese corazón va a empezar a tener una taquicardia tratando de expulsar la mayor cantidad de sangre. Y también vamos a tener una fatiga muscular. Sabemos muy bien que si hay una estenosis mitral, la sangre no va a pasar de forma correcta de la aurícula al ventrículo y se va a expulsar muy poca sangre por la aorta. Esa poca sangre tiene que, de alguna forma, irrigar todo nuestro organismo, pero va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque no está pasando el volumen que debe ser normal y automáticamente todo nuestro cuerpo va a sentir una fatiga y ahí la explicación de una fatiga muscular por la cantidad disminuida en cuanto a lo que es la irrigación de toda la estructura superficial de nuestro organismo. En el examen físico, nuevamente, datos siempre de insuficiencia cardíaca derecha, que ya habíamos comentado, podemos encontrar una facies mitral. La facies mitral, que lo vamos a ver ya en imágenes cuando hablemos netamente de estenosis mitral, se caracteriza por una rubicundez a nivel maleolar y a nivel nasal como tal, ¿no? Entonces el paciente va a estar ahí con una rubicundez típica y esto se debe también, desde luego, a la falta de oxigenación a nivel del cerebro y a nivel central, producto del bajo flujo que se expulsa por el ventrículo izquierdo, ya que, bueno, pues la válvula no permite el paso de la sangre hasta el ventrículo izquierdo como tal. Un latido sagital puede estar presente, ¿no? Que es un latido que inmediatamente yo lo puedo percibir a nivel de lo que corresponde también el foco accesorio, ¿no? Es un soplo, una fuerza del ventrículo o del corazón que va a tratar, desde luego, de vencer esa estenosis con irradiación o propagación hacia lo que es el foco accesorio o foco de R. Sabemos muy bien que el soplo de la estenosis, bueno, va a ser de tipo diastólico, ¿no? En este caso. Y acá podemos Doutor, percibir el soplo. perdão, doutor, uma Dime, pergunta. Em esta parte de la clínica, onde habla os signos de insuficiência derecha, como seria? Não seria a esquerda? no, Seria a porque, afectação pulmonar? Eu não no, compreendi isso. no, porque lo que quiero que me entiendan es esto. ¿Por qué hay datos de insuficiencia cardíaca derecha? Porque la aurícula izquierda es la alterada, o sea, la presión va a aumentar en la aurícula izquierda. Inmediatamente, esto es como un círculo vicioso. Si la aurícula izquierda está aumentada la presión, las venas pulmonares no van a poder drenar la sangre hacia la aurícula. Por lo tanto, estas van a aumentar su presión para poder dar paso de la sangre de las venas pulmonares a la aurícula. Al aumentar la presión en las venas pulmonares, inmediatamente va a afectar a los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares también van a aumentar su presión, pero va a haber un momento en los que los capilares pulmonares van a reventar por el exceso de presión que tienen, ¿no? Y va a haber sangre en los pulmones. Y es ahí la explicación de la hemoptisis. Pero no, al existir sangre y al existir congestión, porque también va a haber congestión en los pulmones, se va a desencadenar ¿qué? Una alteración a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Porque recordemos que la arteria pulmonar se divide en dos grandes arterias, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, y estas son las encargadas de llevar la sangre a cada uno de los pulmones. Entonces, esta es una alteración retrógrada, para que me entiendas. Como va a haber un compromiso en los pulmones, las arterias pulmonares que van a cada uno de estos pulmones también va a estar afectados, va a aumentar su presión en las arterias pulmonares. Y por ende, la arteria pulmonar también va a aumentar su presión. Y al aumentar la presión en la arteria pulmonar, va a aumentar la presión en el ventrículo derecho y a la vez en la aurícula derecha. Y a la vez en las venas pulmonares no van a poder drenarlo, la sangre hacia estas cavidades. Y es ahí donde va a haber congestión a nivel de ese organismo que padece de una estenosis mitral. La estenosis mitral, ojo, muy importante, algo que quiero que recuerden cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda pueden con el tiempo evolucionar y presentar una insuficiencia cardíaca derecha, con el tiempo, ¿no? Desde luego,
el trayecto de la evolución de la enfermedad, porque puede ser que no lo presenten, dependiendo si yo llego a diagnosticar a tiempo esta alteración. Pero los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, es poco probable que evolucionen a una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, el compromiso en cuanto a lo que es la presencia de signos y síntomas van a ser muy evidentes. Pero los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de izquierda, generalmente, bueno, pueden venir a la consulta por algún grado de compromiso o presentar un síntoma referente a el compromiso de las cavidades izquierdas. Pero hay pacientes que incluso pueden estar años con insuficiencia cardíaca izquierda y recién acudir a la consulta cuando ya presentaron un compromiso de cavidades derechas y están manifestando una insuficiencia cardíaca del lado derecho como tal. Esa es la explicación, o sea, y eso es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Los pacientes que tienen patologías en cavidades izquierdas, a la larga, no les estoy diciendo de forma aguda, a la larga pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca derecha. Por eso les dije anteriormente, los signos que vemos nosotros, el paciente no lo va a presentar todos. Puede ser que venga el paciente y solamente presente datos de insuficiencia cardíaca izquierda y listo, se acabó. Puede ser que venga con hemoptisis, puede ser que no. Esto puede variar de acuerdo de qué, de la severidad de la válvula que se encuentra dañada. Por eso es que, bueno, pues si bien acá estamos mencionando estos datos importantes, no quieren decir que todo lo va a presentar el paciente, algo muy que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y un ejemplo, tengo pacientes que vienen a la consulta con hipertensión y vienen y me dicen, doctor, me fatigo, me canso. Antes caminaba 10, 3, 4 cuadras normal, ahora no puedo, pero solamente tienen disnea, no tienen otra cosa. Y eso ya me está a mí indicando que es una insuficiencia cardíaca izquierda producto de la hipertensión, ¿no? Porque la disnea, desde luego, está dentro de lo que es la sintomatología de una insuficiencia cardíaca izquierda. Claro que también está la fatiga, ¿no? Que también me lo puede indicar el paciente. Pero, ojo, muy importante, el hecho de que tengan una insuficiencia cardíaca derecha, nuevamente les recalco, en una patología cardíaca del lado izquierdo, puede estar presente, pero de forma crónica, cuando ya avanza demasiado la enfermedad y existe un compromiso más severo de otras cavidades. ¿Está claro? Sí, doctor, está perfecto. Bien. Gracias. Entonces, eso tener en cuenta, eso tener siempre en cuenta para poder posteriormente llegar a un diagnóstico. La fases mitral, como les decía, no siempre está en todos los casos. Se debe a un compromiso más severo de la válvula, donde podemos encontrar una estenosis de la válvula mitral estenosada muy severamente. También podemos encontrar el signo de Evans. El signo de Evans es cuando yo veo los lóbulos de las orejas, veo los lóbulos de las orejas y veo que desde luego, veo cómo ahí se encuentra el pulso, o sea, veo cómo se va, visualizo el pulso o el llenado a nivel de lo que son los lóbulos de las orejas. También el signo de Evans no es muy común, pero solamente lo veo en casos de gravedad muy seria, hablando de una estenosis mitral. Bien, el latido sagital que les había comentado, ¿no? Que, bueno, pues es el golpe que se percibe al momento de palpar en la punta del ápex o la punta del corazón o el ápex y que puede, bueno, pues ser percibido también a nivel del foco accesorio. Y el soplo diastólico que ya les había comentado. Bien, entonces ya para poder desde luego tener una idea de cómo es el soplo, acá lo van a poder ustedes escuchar en su casa ya con algunos audífonos de repente. Es un soplo desde luego que denota mayor intensidad al final de finalizar el soplo como tal. En un inicio puede tener una imagen romboidal como habíamos hablado, la estenosis aórtica, pero muy, muy mínima, pero se percibe mejor al final, ¿no? Este es un soplo característico de la estenosis mitral y que, bueno, pues una vez que lo vayan escuchando, perdón, van a darse cuenta de las características en cuanto a lo que es la audición. Bueno, continuando, nosotros tenemos que tener en cuenta que también podemos encontrar una estenosis tricúspide. Lo mismo, la estenosis tricúspide muy rara, chicos, muy rara, igualmente muy rara.
La única causa que lo puede producir es la fiebre reumática. Es un soplo diastólico, ¿no? Donde vamos a percibirlo mejor también cuando existe un mejor llenado en las cavidades derechas, por lo tanto, mejor audible durante la inspiración, como habíamos comentado ya anteriormente. Es un soplo que puede tener mayor intensidad al final, prácticamente, o también al inicio, y también va procedida, ¿por qué? Por un chasquido de apertura, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que las válvulas pueden hacer un poco de esfuerzo el momento en la que se abre. Lo que les decía, bueno, la fiebre reumática, la única causa. Dentro de la clínica también vamos a encontrar datos clínicos de una insuficiencia cardíaca derecha. Podemos percibir una onda gigante, o sea, percibimos mejor el pulso al inicio cuando lo palpamos. Puede haber edema periférico, puede haber hepatomegalia y ictericia, que son típicos en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Todo esto lo hemos explicado, desde luego. Puede haber, hay congestión porque está comprometida en las cavidades derechas, y siempre hay que hacer la palpación del hígado y ver si es que esta no se encuentra agrandado, desde luego pensar en una hepatomegalia. La ictericia, ¿por qué se produce? Por la disfunción o alteración en la función hepática producto de la congestión a nivel orgánico. La insuficiencia aórtica también también es común. No tenemos, bueno, un audio de la estenosis mitral tricúspide, perdón, porque no es común encontrarla. En la insuficiencia aórtica, sí, es común, desde luego. También la causa muy común, muy común es la fiebre reumática en nuestro medio, a nivel sudamericano, pero bueno, pues a nivel norteamericano les recalco la causa generalmente es de tipo degenerativo. Es un soplo diastólico, ¿no? Donde va a haber una intensidad, tal vez se podría decir al inicio, y que va decreciendo poco a poco. Lo auscultamos mejor en el segundo espacio, borde parasternal derecho. Se puede irradiar, sabemos muy bien, a nivel del cuello también y a nivel del foco accesorio. Por eso podemos auscultar el tercer espacio también intercostal, borde parasternal izquierdo, buscando siempre el foco de Ehrb. Podemos encontrar un soplo presistólico de punta o de Austin Fleet. ¿A qué me refiero? Que este soplo también se puede irradiar a nivel de lo que es el foco mitral y hacernos también confundir en cuanto a lo que es una valvulopatía de tipo mitral, pero les recalco nuevamente, si es una valvulopatía de tipo mitral, se puede irradiar a más que toda la axila, a diferencia de lo que es la patología aórtica, que se irradia más que todo a cuello y también el foco accesorio. Es un soplo que se ausculta mejor durante la aspiración. Recordemos que las valvulopatías de cavidades izquierdas se auscultan mejor durante la expiración, a comparación de las valvulopatías del lado derecho que se auscultan mejor durante la inspiración. Las causas pueden ser variables, desde tener una fiebre reumática, tener una aterosclerosis o una acumulación de grasas y calcio a nivel de las válvulas que me pueden volver insuficiente. Una endocarditis también puede conllevar a una insuficiencia. Un aneurisma disecante de la aorta, ¿no? Una dilatación a nivel de lo que corresponde la aorta también me puede conllevar a dicha alteración. Y también puede ser congénita, ¿no? Como habíamos comentado, el paciente tener una válvula bicúspide o unicúspide, que en cierto sentido puede llevarme a un grado de insuficiencia. También puede ser dividida en una aguda y crónica. Sabemos que la aguda generalmente se produce por traumatismo y puede desencadenar de forma abrupta un edema agudo de pulmón. En la crónica, generalmente, bueno, pues el paciente va a tener datos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Fatiga, disnea, y a algún grado puede haber síncope, pero la verdad muy poco probable. Más que todo el síncope está predominante en la estenosis aórtica. En el examen físico, en la insuficiencia aórtica, por si acaso, para todos ustedes, los signos y síntomas son variados, son mucho más floridos que una estenosis aórtica, porque podemos encontrar un ejemplo del signo de Muset, que es el movimiento de la cabeza para atrás, para adelante, de acuerdo a las pulsaciones. Podemos encontrar el pulso de Seller, saltón, que inmediatamente yo lo puedo percibir bruscamente y desaparece y vuelve a aparecer el momento que toco el pulso. El signo de Quinque, que es ver o visualizar las pulsaciones en los lechos ungureales de las uñas,
que vamos a verlo desde luego cuando hablemos de insuficiencia aórtica, porque tengo unos videos donde nos muestran estos signos. El signo de Müller, que es el movimiento de la úvula, que va sincrónico también con el pulso. También podemos tener el choque de punta a nivel de la cúpula de Barth, o sea, el choque de puntos se refiere que yo palpo la punta del corazón a nivel de lo que es cuarto, quinto espacio intercostal, debajo de la tetilla. Voy a sentir cómo existe el golpe o el esfuerzo que hace el corazón por tratar de expulsar la sangre, producto del regreso de la misma, ¿no? Y hay otros signos también importantes en la insuficiencia aórtica. Un ejemplo tenemos el signo de Hill. El signo de Hill, que, bueno, es nada más que una variación de la presión entre lo que son las extremidades superiores e inferiores. Existe una diferencia de aproximadamente 20 a 30 milímetros de mercurio cuando yo tomo la presión a nivel de extremidades superiores e inferiores. Va a estar mucho mayor en las extremidades superiores y va a haber esta diferencia, como les comentaba, cuando yo tomo la presión ya sea a nivel poplitea o dependiendo desde luego la comodidad para poder tomar la presión en extremidades inferiores. La insuficiencia aórtica es una de las valvulopatías comunes. Tal vez me atrevo a decir, entre la estenosis y la insuficiencia, la estenosis, hay más casos de estenosis aórtica que insuficiencia, pero sí se ha visto que la insuficiencia aórtica en algún cierto grado puede también conllevar alteraciones multiorgánicas dependiendo de la severidad de la misma, ¿no? Entonces puede haber una insuficiencia aórtica leve, que no va a presentar de repente algún síntoma, no va a manifestar alguna sintomatología, hasta tener una insuficiencia aórtica severa, donde va a haber una regurgitación muy severa o muy drástica del ventrículo, de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y por consiguiente producir algunos datos relacionados a una insuficiencia cardíaca izquierda. Podemos ver acá en la imagen, ¿no? Que el soplo va a ser de mayor intensidad al inicio, como les dije, y que va a ir decreciendo poco a poco, llegando desde luego a originarse un pequeño aumento al finalizar, y que podemos ver acá en la imagen, por si acaso, muy importante, la irradiación del soplo que puede ir también hacia la aurícula, hacia foco mitral, y hacer semejar o hacer confundir con una valvulopatía mitral. Entonces, pero también saber que este soplo se va a irradiar al cuello y también a foco accesorio, que va a ser algo importante para que yo pueda identificar y pensar que la valvulopatía es de origen aórtico como tal, ¿no? Muy interesante este tipo de soplo, que en algún momento nosotros tenemos que tratar, desde luego, de auscultar muy bien el foco accesorio o el foco de ERP, como lo vemos en la diapositiva, para poder tener una severidad o una confirmación del compromiso de la válvula aórtica, ¿no? Y acá tenemos el soplo como tal, que espero que desde luego lo vayan escuchando, con mayor predominio al inicio, que desde luego se va a originar ante todo en el segundo oído cardíaco, ¿no? Un soplo holosistólico, perdón, protodiastólico, porque estamos hablando de insuficiencia en la aórtica, es un soplo protodiastólico donde existe mayor intensidad en el inicio del soplo como tal. Y por último, ya para terminar, bueno, pues podemos encontrar un ejemplo, un soplo diastólico, donde puede haber un predominio en el sentido de encontrar un soplo con mayor intensidad a la mitad del soplo como tal, y una mayor intensidad al inicio del segundo ruido. Hablamos de una insuficiencia aórtica severa. Algunos pacientes, algo que me olvidaba, pueden tener doble lesión, ¿no? Tener una estenosis y tener algún grado de insuficiencia. Y es aquí la imagen que podemos ver. Recordemos que cuando hablamos de estenosis, hablamos de un soplo mesosistólico, que vemos acá en la imagen, ¿no? Imagen romboidal, y que va seguida de un soplo, bueno, pues de tipo diastólico, hablando de insuficiencia, donde la mayor intensidad lo encontramos al inicio, ¿no? Entonces, esto de encontrar una doble lesión lo podemos confirmar netamente por una ecocardiografía. Auscultarlo de repente sí es un poco difícil, puesto que nos puede llevar a algún grado de confusión, pero es suficiente que ustedes desde luego mencionen que existe una alteración a nivel de la válvula,
y que, bueno, pues tienen un mayor predominio de tipo insuficiencia. Ya posteriormente, si hay una doble lesión, nos los confirmará el ecocardiograma. ¿No? Entonces, por último, vamos a hablar de la insuficiencia pulmonar, que también es muy rara, no se lo llega a presentar comúnmente. Desde luego va a ser un soplo de tipo diastólico, un soplo diastólico que puede ser proto, puede ser meso, diastólico como tal. Ojo muy importante, podemos encontrar un soplo de Graham. ¿Qué quiere decir el soplo de Graham? Que no va a haber mayor intensidad ni al inicio ni al final, ¿no? No hay ningún predominio en el soplo. Sí podemos encontrar esto, pero como les decía, es poco probable encontrarlo y no muy común encontrarlo. Generalmente la insuficiencia pulmonar puede ser funcional o puede ser también originada por una hipertensión pulmonar secundaria a una patología pulmonar como tal. Va a haber no encontramos un frémito porque no es de mayor intensidad. La intensidad desde luego va a ser mínima porque, como les recalcaba, la válvula generalmente no llega a ser insuficiente. Es muy raro encontrar esta situación. Lo vamos a percibir el soplo con mayor predominio en el segundo espacio borde paraesternal izquierdo. No se propaga por si acaso este soplo y sabemos muy bien que el segundo ruido cardíaco puede estar aumentado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues existe un compromiso a nivel de la válvula que se está regurgitando en algún momento y esto puede conllevar a una mayor intensidad del soplo como tal. Es más, no tengo lamentablemente un audio de la insuficiencia aórtica. Estoy terminando. Dentro de la causa, bueno, la causa más común es funcional. O sea, ¿a qué me refiero? A que puede existir una hipertensión pulmonar secundaria a una patología pulmonar, una fibrosis, un EPOC, ¿no? Que puede condicionar el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Dentro de la clínica, bueno, pues generalmente disnea, cianosis por el compromiso de los pulmones. Y también vamos a tener un pulso que va a ser predominante al inicio, por eso hablamos de una onda A prominente, y un latido paraesternal izquierdo. ¿A qué me refiero? Que este soplo puede migrar o puede irradiarse por el borde paraesternal izquierdo y llegar a foco accesorio o a foco también tricúspide en algunos casos en cuanto a lo que es la irradiación. No es muy común, la verdad, no he encontrado yo pacientes con este tipo de latido paraesternal izquierdo. Si existe una insuficiencia es solamente de forma mínima. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Porque, bueno, más tal vez de hablarles de insuficiencia pulmonar, no hay mucho, la verdad, y tampoco no tengo un audio. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. No, doctor. Bien, chicos, entonces ya No. nos queda menos de un minuto para concluir la clase. Vamos a quedar acá. Les recalco, tienen las diapositivas en Telegram, pueden bajarlas para poder escuchar y poder ver los audios. Y bueno, ya la siguiente clase empezamos con un nuevo tema, ¿no? Porque, bueno, tenemos tiempo todavía porque el examen es todavía a finales de este mes, así que vamos a ir cumpliendo con toda la temática de acuerdo a lo que se va avanzando. ¿Bien? Doctor, ¿no vas a llamar lista? No se preocupen porque tengo grabada por si acaso las clases. Algo que me olvidaba para todos ustedes es que tienen ya los videos en la plataforma.